Iniciamos el 2013 con una rueda de conferencias magistrales. En esa oportunidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Continental ha traído al doctor Pinchas Flynn, un abogado reconocido, reputado a nivel nacional, que ha tenido estudios en el extranjero y que ha tenido largos años de trayectoria también en nuestro país. ¿Cómo está, doctor Pinchas? Bienvenido a Huancayo y bienvenido a la Universidad Continental. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar acá en Huancayo. El tema que lo trae por aquí es el de las negociaciones, un tema que tengo entendido usted ha tenido muchos años de experiencia, y mi primera pregunta sería si es que el peruano sabe negociar. El peruano sabe negociar porque hemos vivido siempre épocas turbulentas, épocas de conflicto, y creo que la vena empresarial del empresario de poder sortear todo tipo de problemas, desde problemas con las autoridades, problemas municipales, registrales, lo vuelve un negociador. El tema es que a veces esta habilidad negociadora lleva a errores, ¿no? Lleva errores porque confundimos negociar con ganar a toda costa. Y el ganar a toda costa puede ser destruir al adversario. Y cuando destruimos al adversario nos volvemos ineficientes. No construimos una relación estable y entonces perdemos mucho tiempo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros manejamos en el tráfico, es caótico. ¿Y por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Quiere pasar primero, no respetamos al peatón, entonces todos perdemos. Y cuando se para un taxi en la mitad de la calle y alguien le pide cuánto va a cobrar y hay 10 carros atrás que no pueden pasar y están negociando el precio del pasaje, muestra una ineficiencia de miles de horas, y eso muestra lo que es el peruano. En la resolución de conflictos, en la resolución de ideas o problemas que hay, siempre va a haber un ganador y un perdedor. ¿Cómo resolver esta resolución eficientemente? Yo me imagino que ante un litigio va a haber una persona incómoda, ¿no? ¿Es posible, tal vez de una manera creativa, no deshacer esas relaciones empresariales, esas relaciones humanas, y dejar feliz a todos? Sí, yo no creo que necesariamente tenga que haber un ganador y un perdedor. Justamente la negociación desde el año 77 para adelante, con toda la escuela de Harvard, que creó el mecanismo Harvard Negotiation Project, mostraba que había una maldición del pie fijo, que decía punto que gano yo, punto que pierdes tú. Y no es así. ¿Por qué? Porque lo que une a la gente son las diferencias, no las semejanzas. Si yo vendo plátanos y tú vendes plátanos, no tenemos nada que hacer. Pero si tú quieres fama y gloria, y a mí no me interesa la fama y gloria, sino que me paguen, resulta que tú apareces en primera plana en todos los periódicos y estás feliz, y a mí eso no me importaba. Entonces los dos crecemos y los dos nos vamos felices. Ahora, también en el Perú desde hace un tiempo, me parece que desde los años 80, no estoy seguro, se está apelando al arbitraje, a la conciliación. ¿Ha valido la pena primero llegar a estos pasos antes de procesos judiciales? Hay que diferenciar. Lo mejor es negociar. Cuando uno negocia, las dos personas se van contentas. Si el resultado es bueno, porque están contentas, por eso han cerrado. Cuando no tenemos una buena negociación, porque yo pienso que tú eres un ladrón y tú piensas que yo soy un delincuente, tenemos que buscar a un facilitador que se llama mediador. Hasta ese momento, el mediador que nos ayuda en la comunicación y comienza a poner un poco de sentido común en nuestras relaciones, hasta ahí es una etapa. Ya cuando vamos a arbitraje o vamos al Poder Judicial, ahí sí uno gana, uno pierde. Y la relación queda dañada. Porque si yo gano el laudo, tú ya no vuelves a hacer negocios conmigo igual. Fuera de lo legal, me gustaría tocar el tema emocional. Porque creo que el peruano es un ser muy emotivo. Es un ser de revancha, ¿no? ¿Cómo podemos apelar estratégicamente a que una persona pueda aceptar ciertas condiciones para que la otra persona también estén de igual a igual, ¿no? Usted en los años de experiencia, ¿cómo ha podido enfrentar eso emotivamente hacia los demás? Nosotros somos animales racionales, pero animales racionales en minúscula. Es decir, no somos tan racionales, tenemos racional limitada. Y a mayor nivel de emoción, menos racionalidad. Entonces, la emoción hay que manejarla. Nosotros tenemos emociones muy importantes que distorsionan la realidad, que por ejemplo nos hacen ver a nosotros siempre como justos, éticos, adecuados, y a la contraparte como maliciosa, mentirosa, me oculta, y cuando concede algo, lo concede porque yo soy muy hábil y lo he logrado convencer, no porque ella es honesta. Entonces,
tengo que ser consciente de las distorsiones que se dan por la emoción y tengo que ser consciente que muchas veces las cosas impulsivas me llevan a hacer estupideces. Hay toda una línea de investigación de la estupidez. Entonces uno tiene que decir, ¿cómo hago para no ser estúpido? Y hay nuevos tratados que dicen, por ejemplo, ¿por qué gente inteligente puede ser tan estúpida? Y la respuesta es porque se dejan llevar por emociones. Entonces, ese cuarto de hora que nosotros nos podemos equivocar, hay que parar, pensar cómo lo vería el abogado del diablo, o sea, un tercero, cómo lo vemos objetivamente y no caer en impulsos. Es decir, esto es un tema de racionalidad, tengo que pensarlo bien, tengo que medir las consecuencias de lo que hago. Y si las consecuencias son nefastas, por ejemplo, voy a demandar a mi amigo. ¿Por qué? Porque incumplió el contrato. Pregunta, ¿cuánto demoran los juicios? ¿Cuánto te va a costar los abogados? ¿Cuánto es el tema del costo psicológico? Como dice la maldición gitana, que tengas muchos juicios aunque los ganes, ¿no? Entonces, el tema fundamental acá es piensa antes de hacer, y eso es un entrenamiento. La negociación no es un tema impulso, 80% del éxito de una negociación es antes de sentarse a la mesa. Entonces uno tiene que pensar, para ser eficientes, cómo puedo trabajar para no tener un escalamiento del conflicto que me lleve a tonterías. Finalmente, doctor, nuestro país lamentablemente es un país también con algunos conflictos sociales, conflictos entre el gobierno, comunidades. ¿Cuál qué estamento cree usted que debería ponerse más fuerte o debería ponerse a trabajar más estratégicamente para vencer todos estos meollos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Ya sea la minería, ya sea el transporte, ¿no? Y en muchos ámbitos más allá de lo empresarial. No, todos son empresariales, todos los ámbitos son empresariales porque todos defienden intereses. Cuando se va a levantar una mina enorme y va a generar riqueza, la pregunta es: ¿riqueza para quién? Si va a generar oro y cobre y solamente he considerado a los que son de las zonas aledañas, dándoles camiones para que hagan transporte, me olvidé que hay grupos de interés desde las ONGs o los grupos de la iglesia o los grupos que son Patria y Libertad que tienen intereses, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago una acción debo medir en partes interesadas, partes involucradas y partes afectadas. Yo hago un diagrama de influencia y tengo que tener una medida contingente para cada uno de ellos. Concientizar, publicitar. Yo he estado en varios casos mineros grandes en los cuales te preguntas si el problema del agua es tan sensible, ¿por qué Shogun está pensando en tomar agua cuando podría perfectamente desalinizar el agua? ¿Y para qué va a poner 3 o 4 opciones y generando un conflicto cuando una de ellas era no tomar nada del agua y todavía generar más? Considerando que 70-80% del agua se pierde en el mar. O sea que ni siquiera es el problema de falta de agua, es falta de comunicación y de inteligencia. Finalmente, doctor, sé que usted está aquí en Huancayo desde muy temprano. ¿Qué tal le ha parecido la estadía aquí en la universidad? También sé que usted ha venido anteriormente aquí a Huancayo. ¿Qué opinión le trae la universidad, nuestra ciudad? Bueno, la universidad, yo le comentaba eso a unos amigos hace un tiempo. Le dije, cuando te acuerdes de Huancayo, del Huancayo del colegio, el Huancayo que íbamos a la feria artesanal, quiero que sepas